¿Vemos? Ya estamos. Vale. Dale. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, ahí puse a grabar, sí, ¿no? Sí, puse todo, sí, sí. Bien, sí. Por las dudas, pues si no después me olvido. Bien. Ahí estamos. Entonces, nosotros tenemos que hacer diseño conceptual, tenemos que realizar esas abstracciones que mencionábamos recién como parte del diseño conceptual, pero para eso tenemos que utilizar un modelo. Un modelo conceptual que nos permita llevar adelante la tarea de diseño conceptual. Como herramienta, nosotros vamos a utilizar el modelo entidad interrelación, también mal llamado DER, diagrama entidad-relación. ¿Está bien? Básicamente fue creado hace muchos años por Peter Chen. Ahí está nuestro amigo Peter, que lo presentó en un trabajo que llamó The Entity Relationship Model Toward a Unified View of Data. Básicamente lo que buscaba eh, Chen con esto es crear una herramienta que permitiera mostrar una vista unificada de los datos que estábamos por eh, desarrollar o que nos permitiera ver una vista unificada de todos los datos que teníamos almacenados, ya sea en bases de datos o no, porque estamos hablando del año 76. Fíjense que es 6 años después de la presentación del modelo relacional de Code. ¿Está bien? Esto que creó Peter Chen fue en base a un trabajo que había hecho Bachman. Bachman, si se acuerdan, fue el primero en implementar un gestor de base de datos que fue IDS, y creó también un diagrama que llamó diagrama de Bachman, se lo conoce como diagrama de bloques, que permitía una mínima representación de los datos, básicamente de las clases y las asociaciones entre clases. Chen fue un poquito más allá y agregó toda la parte de atributos y demás, y mejoró la parte de asociaciones y demás. ¿Está bien? Pero fue en base al trabajo de Bachman y los diagramas de Bachman. Bachman no solo implementó el primer gestor de base de datos que fue IDS, sino también que generó el primer modelo para crear esquemas de datos. Fue uno de los grandes pioneros, digamos. Chen, después en el 76, aportó lo suyo. Entonces, lo que nos permite o nos, lo que busca el modelo creado por Chen, básicamente es eso, traer una vista unificada de todos los datos que queremos registrar. ¿Ven? Y lo que adopta básicamente es un enfoque en dividir las cosas en dos conceptos principales. Uno tiene que ver con el concepto de entidades y otro de interrelaciones. Justamente el concepto de clase, el concepto de clasificar y otro el concepto de asociar, de asociación. ¿Está bien? Las entidades son las clases y las interrelaciones son las asociaciones entre las clases. ¿Está bien? Las entidades van a ser clases que van a tener instancias y las interrelaciones o asociaciones también van a tener instancias que justamente asocian las instancias de las entidades que están asociadas. ¿Está bien? ¿Qué pasa? Chen propuso una herramienta y después muchos autores tomaron esa herramienta y la fueron modificando, le fueron agregando cosas, la fueron extendiendo. Algunos hablan de el DER extendido o MEI extendido porque se agregan cosas y demás. Entonces, más que existir un modelo, en realidad es una familia de modelos en donde cada autor le fue agregando y tuneando lo que consideró. Entonces hay un montón de autores con un montón de herramientas distintas que todas se parecen entre sí, pero tienen particularidades distintas. ¿Por qué menciono esto y por qué lo vamos a ver a lo largo de estas filminas y demás? Porque justamente uno va a la bibliografía y se va a encontrar con notaciones que son completamente distintas y en algunos casos hasta antagónicas. Entonces, para poder entender esto, hace falta tener en cuenta las particularidades de esas diferencias porque puede que entendamos todo mal. Y digo esto de puede que entendamos todo mal porque ya me ha pasado de, de vuelta en los operadores
En los axiomas de Armstrong, por ejemplo, otra vez les mencioné que algunos autores planteaban una diferencia. Justamente esto partió de entender que los alumnos consultaban bibliografías de distintos autores, como los autores eran antagónicos, los alumnos entendían las cosas o no entendían bien conceptualmente lo que habían entendido, entonces creían que se había explicado todo al revés o habían entendido todo al revés, cuando en realidad los autores planteaban notaciones completamente diferentes, si bien basadas en los conceptos vertidos por Chen, eran distintos. Entonces, bueno, vamos a ir viendo un poquito esas diferencias como para que quede claro. Y si van y consultan en la bibliografía, no se encuentren esas diferencias sin darse cuenta y se den cuenta de las diferencias ustedes mismos y no entiendan todo al revés, básicamente. ¿Está bien? Dentro de esa familia de modelos que plantean diferentes autores, vamos a encontrar muchas variantes, la propia variante del propio Chen, y otras variantes, como la del Marvin Abatté, la de Courtney Silverchat, la de Batini Serena Abatté, la de Information Engineering, la de IDEF1X. Nosotros vamos a utilizar en los ejemplos la variante de Batini Cherina Abatté, que es del libro justamente de Batini, que es el libro que estamos siguiendo en esta parte de diseño. ¿Está bien? Una aclaración con ese libro. Ese libro es fabuloso, si lo pueden leer, yo lo recomendaría, es un gran libro, un poco viejo ya a esta altura, pero es un gran libro. No hay muchos autores que trabajen hoy por hoy con el diseño conceptual de la forma que lo hizo Batini. Acá en la parte de bibliografía está arriba de todo. Acá está el de Batini. Acá hay un pequeño, una pequeña salvedad a tener en cuenta. ¿Está bien? Esto lo puse en Dropbox. Está todo. ¿Me permite bajarlo? Bueno, vamos. Bien, esto debería permitirme descargar el archivo. ¿Cómo tarda, por Dios? Vamos a bajarlo, si no. Descargar. ¿Cómo? El de Batini, el que está acá arriba. Diseño conceptual de base de datos, un enfoque de entidades interrelaciones de Batini. Ahí lo descargo. Una cuestión con este libro. Vamos a verlo ahí. Si se fijan, ahí está el libro que estamos visualizando y demás. Si se fijan en el zoom, tiene 10%. ¿También? Esto es, hoy los visores, lo aclaro porque antiguamente los visores de PDF no eran tan inteligentes. ¿Bien? El libro es de Batini Cherina Abatté, como decíamos antes. Hoy los visores de PDF son bastante inteligentes y ajustan los porcentajes de una forma bastante inteligente y demás. Este, bueno, ya no lo está haciendo tan inteligente, pero vamos a ir a un visor un poco más inteligente. Vamos a descargas. Estamos. Está. Fíjense que este no es muy inteligente y quedó el libro enorme. ¿Por qué? Por el zoom. Ahí lo estamos llevando. Un visor un poquito más inteligente debería adaptarse con el zoom solo. Vamos a ver con este. Ahí está. Ahí se ajustó. Fíjense que está al 8%. ¿Por qué? Este libro estaba tomado de imágenes, está tomado de imágenes, y lo que se hizo fue pasarle un proceso de OCR, ¿está bien? Para que reconociera el texto. ¿Está bien? Esto fue hace muchos años, ya ni me acuerdo cuándo fue. Si uno mira ahí, reconoce el texto. En realidad, el texto está superpuesto de la imagen utilizando OCR. Lo que pasa es que en el proceso hubo unos errores que cometí yo, y las hojas me quedaron bastante grandes, ¿está bien? Entonces, por eso, guarda, si yo pongo al 100% esto de tamaño,
Fíjense que lo vamos a ver de una forma curiosa, bastante errónea, ¿no? Lo vamos a ver así, ¿no? Si nuestro visor de PDF no es muy inteligente y lo abrimos, nos va a mostrar esto. Es más, yo tuve alumnos que veían así y me decían, profe, no me abre nada, no me muestra nada. Lo que pasa es que está tan grande que costaba encontrar dónde estaban las letras, las hojas y demás. Si tu visor de PDF es un poquito más inteligente, debería hacer esto y ajustarnos el tamaño directamente y no darnos cuenta de que las páginas quedaron de tamaño bíblico. Eh, pero fue por eso, fue porque se le hizo un proceso OCR. Las herramientas de esa época no eran tan buenas como las de ahora. Es más, fíjese que no quedó perfecto. Hoy por hoy seguramente podríamos hacer un OCR mucho mejor que ese, que se hizo en esa época, que fue hace como 20 años, casi no sé cuándo fue. Así que bueno, si alguien lo usa, por lo menos les aviso por las dudas porque pasa esto, ¿está bien? Pero es un gran libro, no es un libro muy largo, tiene 577 páginas, no es muy grande y es un libro bastante interesante, ya es un poco viejo, pero es un libro bastante interesante y de tres autores que son súper reconocidos en el mundo de base de datos, como Nabaté o como Batini. ¿Mm? Son muy reconocidos. Bien, esa aclaración por las dudas. Ya, vamos por acá. Nosotros vamos a usar esta anotación justamente, la que está en ese libro, de Batini, Cheri y Nabaté. Después, igual vamos a ir recorriendo unas de estas notaciones y viendo algunas diferencias como para que entiendan cómo leerlo de acuerdo al autor, o por lo menos que estén advertidos que de acuerdo al autor tienen que aprender a leer distinto las cosas. Después lo vamos a ver. Entonces, básicamente este modelo lo que nos presenta son distintos símbolos, es un modelo gráfico que vamos a utilizar para realizar el diseño. Ese modelo gráfico presenta cierta simbología y esa simbología representa determinados conceptos. Primero, el primer concepto es el concepto que hablamos de entidad. El concepto de entidad está relacionado al concepto de clase, del proceso de clasificación. El otro concepto es el concepto de interrelación, que es el concepto que está asociado al proceso de abstracción de asociación. Lo que nos permite es asociar clases, en realidad asociar instancias de una clase con instancias de otra clase. Y después el concepto de atributo, vamos a ver que hay otros conceptos, pero el concepto de atributo, que es un concepto que nos permite la agregación, ¿no? Vamos a ver que todas las instancias de una determinada clase están caracterizadas por tener todos los mismos atributos, y esos atributos son los que van a formar la clase que estamos diseñando. ¿Está bien? Seguramente algunos de ustedes han utilizado esta herramienta de alguna u otra forma, por lo general bajo el término de DER o diagrama de entidad-relación. ¿Está bien? ¿Alguno ya lo ha hecho? ¿Ya han utilizado este tipo de herramientas? ¿O han tenido contacto alguna vez? Creo que sí. Va, medio con el tema grafos, ¿o no? No, igual con el tema de grafos es otra cosa, ¿eh? Ah, En grafos uno tiene nodos y arcos, pero es otra cosa completamente distinta. El concepto es distinto, porque ahí lo que estamos modelando o lo que estamos esquematizando es un grafo. Acá no es un grafo. Acá lo estamos esquematizando, va a ser la estructura de la base de datos o la estructura de los datos o cómo vamos a estructurar los datos que se van a almacenar en la base de datos posteriormente, pero de una forma abstracta, de alto nivel. ¿Está bien? Un grafo es otra cosa. ¿Sí? sí, sí. Yo sí, por ahí, Bien. o sea, no lo tuve que implementar, pero sí lo vi medio de costado en el trabajo. Bien. Leer uno que esté hecho, un esquema que esté hecho por otros. Sí, o para que me explique más o menos cómo viene el tema del código. Bien. Perfecto. Perfecto. Bien. Entonces,
Vamos a repasar estos elementos, cómo se utilizan, qué variantes tienen, porque algunos de ellos tienen distintas variantes, ¿está bien? Y vamos a ver cómo se utilizan, ¿no? Y cómo se aplican. ¿Está bien? Entonces, el concepto o la herramienta de entidad justamente se utiliza para clasificar, ¿no? Yo realizo una clasificación sobre los hechos o sobre los hechos del mundo real o conceptual sobre los cuales quiero registrar datos, ¿está bien? Por lo general, básicamente representan cosas, ya sea reales o abstractas, sobre las cuales se quiere registrar datos, ¿está bien? Esas entidades básicamente se van a caracterizar por un conjunto de atributos. Van a tener atributos asociados, y atributos básicamente representan características, propiedades de esos hechos que estamos clasificando en esa entidad. ¿Está bien? Entonces, nosotros aplicamos un proceso de abstracción de clasificación, ¿no? Identificamos que hay distintas instancias de distintos hechos sobre los cuales queremos registrar datos. Esos hechos pertenecen a una clase, en este caso alumno, y en base a eso lo que hacemos es representarlos con un rectángulo y un nombre. Ese nombre de la entidad está asociada justamente a la clase a la que pertenecen las instancias que estamos clasificando. ¿Ven? Cada entidad de estas que representamos, básicamente por detrás lo que va a tener es un conjunto de instancias. Va a tener un conjunto de instancias que son representantes de esa clase a la cual estamos representando. ¿Está bien? Eso se lo conoce como el entity set. En la bibliografía aparece con ese nombre. A mí no me gusta esa terminología mucho, pero bueno, es el conjunto de instancias de la entidad. Entonces, cuando yo veo un rectángulo de esta forma, lo que veo es el nombre de la clase. Esa entidad se llama alumno, con lo cual hay una clase de objetos, hay una clase de hechos que se llaman alumnos, y en esta clase va a haber un cierto número de instancias por ahí detrás que van a pertenecer a esa clase, sobre las cuales vamos a registrar datos. ¿Está bien? Entonces, otro elemento que pertenece al modelo es lo que llamamos interrelaciones. Las interrelaciones nos permiten justamente asociar. Asociar, en realidad lo que asocio son instancias de distintas clases o incluso de la misma clase. Yo puedo interrelacionar instancias de la misma clase. ¿Está bien? Por ejemplo, yo tengo una clase persona y lo que quiero representar es que hay personas que están unidas en matrimonio con otras personas. Bueno, entonces estoy representando una asociación entre instancias de la misma clase, por ejemplo, ¿no? Por lo general, la interrelación también tiene un nombre, al igual que las entidades. Las entidades tienen un nombre que representa la clase. Acá, la interrelación tiene un nombre que representa justamente el vínculo o el tipo de asociación que existe entre las instancias de la clase. Por ejemplo, no sé, está casado con, pertenece a, es parte de, lo que sea. Algún nombre, alguna descripción que nos permita entender cuál es el tipo de asociación o de vínculo que existe entre las instancias de esas clases. ¿Bien? ¿Qué más? El nombre debe ser único para todo el esquema, al igual que las entidades. Cada entidad tiene que tener un nombre único para todo el esquema que estamos realizando. Las interrelaciones también. Esa restricción es media... no tiene tanto sentido entre las interrelaciones, pero bueno, es para poder diferenciar unas de otras. Y las interrelaciones tienen dos conceptos asociados que nos pueden llevar un poco a confusión con los conceptos del modelo relacional. Recuerden que en el modelo relacional definimos el concepto de grado y de cardinalidad. El concepto de grado era la cantidad de atributos de una relación y la cardinalidad era la cantidad de tuplas de una relación.
Acá esos conceptos aparecen, o esos nombres aparecen asociados a las interrelaciones, pero con otra significancia, con otro significado, con lo cual hay que tener cuidado de no confundirlos. Si estamos en el modelo relacional, estamos hablando de una cosa; si estamos en el modelo entidad-interrelación, significan otra cosa completamente distinta. ¿Está bien? Aunque el nombre del concepto aparezca igual, o sea, el mismo, el concepto no es el mismo. En ambos modelos funciona de forma diferenciada. Entonces, el concepto de grado en las interrelaciones. Este concepto es un poco discutible y diferentes autores lo van a trabajar de diferentes formas. ¿Está bien? Algunos autores lo que van a indicar es que el grado de la interrelación tiene que ver con la cantidad de entidades que participan de la interrelación. Ahora vamos a ver que pueden ser varias. Otros van a hablar de las instancias, ¿está bien? De la cantidad de instancias que participan de la relación, del vínculo, de la asociación entre las entidades. ¿Está bien? Entonces, un concepto que a veces puede causar un poquito de confusión. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a llamar interrelaciones binarias, o sea, de grado 2, a aquellas que vinculen instancias de distintas entidades, de dos entidades distintas. Eso es una interrelación binaria. Una interrelación enearia sería aquella que vincule también instancias de más de dos entidades. Y existe un tipo particular de, eh, de interrelación, que ahora vamos a ver, ¿no está puesto acá? Bueno, ahora vamos a ver después, que es lo que se denomina interrelación reflexiva, que es cuando la interrelación está vinculando instancias de la misma entidad. ¿Está bien? Acá estamos viendo una interrelación, las interrelaciones se representan con un rombo. Ese rombo lleva una línea a una entidad y una línea a la otra entidad a la que estamos asociando. En realidad recuerden que la asociación es entre instancias de la entidad, y acá abajo tenemos una interrelación de grado 3 o ternaria, porque está vinculando instancias de tres entidades distintas. ¿Está bien? Lo que está indicando esto es que hay una asociación entre tuplas de las tres entidades que están representadas ahí. Esto es lo que se conoce como el grado. Instancias de cuántas entidades están vinculadas. Acá hay una asociación entre las instancias de alumno y las instancias de carrera. Y la asociación es del tipo cursa, o sea, hay alumnos que cursan carrera o las carreras son cursadas por alumnos. La idea de poner el nombre en la interrelación fue que justamente uno pudiera leer, ¿no? Uno puede decir, el alumno cursa carrera o las carreras son cursadas por alumnos. Lo que pasa es que por lo general el término aplica la lectura en una dirección y no aplica en la lectura en otra dirección. También, por lo general se lee de izquierda a derecha, pero uno podría leer la derecha a izquierda tranquilamente y tendría que tener sentido. Es un poquito difícil igual encontrar un término a veces que se lea en ambos sentidos y aplique tranquilamente. Por otro lado, dice que el proveedor provee al proyecto y en el proyecto se proveen insumos por parte del proveedor. Esto es una interrelación ternaria. Quizás no es el mejor ejemplo, pero es un ejemplo para ver lo que es una interrelación ternaria. ¿Está bien? Entonces, el grado tiene que ver con las instancias de cuántas entidades estoy vinculando. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí, sí. Cantidad de cuadrados. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué más? El otro concepto, el siguiente concepto es el concepto de cardinalidad. ¿Qué pasa? Cuando
yo tengo una interrelación, cada instancia de la entidad puede participar de la interrelación con ciertas restricciones. Por ejemplo, imaginemos que yo estoy de vuelta, yo siempre voy a ejemplos bien burdos como para que se entienda perfectamente. Imaginemos que esto es, no sé, esto es persona 1 y esto es persona 2, no importa, algo muy simple y esto sería casado con. Entonces estoy vinculando instancias de una entidad a través del matrimonio con instancias de otra entidad. Bueno, hay restricciones de la semántica. Por ejemplo, en un país, una persona podría estar casada con una única persona, pero también podría haber personas que no están casadas con nadie, porque no es obligatorio estar casado. En otro país, podría estar casado con nadie o con muchas personas. Bueno, ese tipo de restricciones de la semántica del dominio que aplica a las instancias que participan de una interrelación es lo que se denomina cardinalidad. La cardinalidad indica básicamente cada instancia de la entidad cuántas veces debe y puede participar de esa interrelación. Y como hay distintas entidades, o sea, las instancias que participan de la interrelación son de distintas entidades, la cardinalidad se indica para las instancias de cada entidad. ¿Está bien? Por eso la cardinalidad está representada en ambos lados. ¿Está bien? Entonces, básicamente lo que indica es el número mínimo y máximo de veces que la instancia de una entidad puede o debe, porque puede ser que la participación sea obligatoria, participar de una interrelación. A la cardinalidad mínima se le denomina participación también, y puede ser 0 o 1, lo cual indica si la participación mínima es 0, significa que es una participación parcial, perdón, opcional, y si la cardinalidad mínima es 1, indica que la participación es obligatoria. Sí o sí, cada instancia debe participar de esa interrelación. A la cardinalidad máxima se denomina cardinalidad máxima y puede ser como mínimo 1 y como máximo n. Entonces, uno puede tener cardinalidades, por ejemplo, 0,1, o sea, puede o no participar como máximo una vez, puede tener participación 1 a 1, es obligatoria sí o sí, 0 a n, puede o no participar múltiples veces, 1 a n, sí o sí tiene que participar, pero puede participar muchas veces. De esa forma se indican las restricciones de participación de las instancias con respecto a las interrelaciones. ¿Está bien? Cuando nos referimos de esta forma a las cardinalidades, como 1,1, 1n, n1 o mn, en realidad lo que estamos haciendo referencia es a las cardinalidades máximas. ¿Está bien? En este caso, yo tengo mínima y máxima. Mínima y máxima, esto hace referencia a mn. Es una cardinalidad mn. Solamente hago referencia a las máximas. No digo nn, porque si dijera nn, estoy indicando que ambos valores deberían ser igual y no es el caso que aplica. Por ejemplo, uno se dice mn porque quiere marcar que podrían ser distintas las cardinalidades en cuanto a los valores máximos. Acá lo mismo, acá estoy indicando que es NNN. ¿Está bien? Si acá dijera 1, 1, 1, 1N sería 1 a N. ¿Está bien? Cuando uno habla de esta forma, lo que está haciendo referencia es a las cardinalidades máximas, no está indicando las cardinalidades mínimas o las participaciones, básicamente. ¿Está bien? Ahora lo vamos a ver un poco más claro con los ejemplos y más. ¿Qué pasa? Los autores con esto de que empezaron a cada uno agregarle cuestiones al modelo y particularidades y demás, empezaron a dar rienda suelta a su imaginación y empezaron a ver distintas formas de anotar o distintas formas de anotaciones
en lo referido a las cardinalidades. ¿Está bien? Principalmente unas formas gráficas y unas formas numéricas de notación. Y vamos a ver que incluso los autores utilizaron la combinación. Hay formas en las cuales la mínima y la máxima es numérica, la mínima y la máxima es gráfica, o la mínima es numérica y la máxima es gráfica. Bueno, combinaciones. E incluso empezaron a diverger en dónde anotar, en qué lugar anotar esas cardinalidades. Y dieron lugar a dos terminologías que aparecen ahí, que es lo que se denomina look across y look here. Mirar aquí y mirar del otro lado. Ahora vamos a ver a qué hace referencia esta terminología, y lo cual complejiza la lectura, porque de acuerdo al autor y de acuerdo a la anotación que haya diagramado, que haya especificado, nosotros tenemos que interpretar las cardinalidades de forma diferente, lo cual es bastante peligroso y bastante confuso. ¿Está bien? Ok. Vamos a ver con un ejemplo. ¿Está bien? Entonces acá el ejemplo lo que va a mostrar es que un empleado, perdón, trabaja en un determinado departamento de una empresa. ¿Está bien? Entonces, vamos a tener como clase el departamento, la entidad departamento, y como otra clase el empleado. ¿Está bien? Y por otro lado, vamos a tener la interrelación trabaja asociando empleado con departamento, asociando instancias de empleado e instancias de departamento. ¿Está bien? Las restricciones de dominio lo que dicen es que un empleado puede o no trabajar como máximo en un departamento. O sea, el empleado puede trabajar para un departamento o no, como máximo en uno, y en cada uno de los departamentos de la empresa trabaja como mínimo un empleado, pero pueden trabajar generalmente varios. ¿Está bien? Esto es lo que plantea como restricción de dominio la empresa esta en la que estamos trabajando. Y esto es lo que nos empezamos a encontrar. ¿Está bien? Fíjense que la representación de entidad y la representación de interrelación en estos casos es la misma para todos, las notaciones. La de arriba es la notación de Chen, del autor original, de Peter Chen. La de abajo es del libro del Marri Nabaté. Y la de abajo se llama Crow's Feet, que es pata de cuervo, si mal no recuerdo, el pie de cuervo. Y vemos que están marcadas de forma completamente diferente. Si seguimos, vamos a ver otras notaciones. Esta es la de Information Engineering. Fíjense que acá la interrelación ya perdió el rombo y perdió el texto. Y es muy parecida, o igual en realidad, a la de CrossFit. Nada más que si la vemos, está al revés. No, está igual, perdón, está igual. Luego tenemos la de min-max y la de min-max, pero al revés. Esta es la que vamos a trabajar nosotros, la de Batini, ¿saben? Que es con notación numérica, no notación gráfica. Y esta es, no me acuerdo de qué autor es este. No me acuerdo de qué autor es esta. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué estas divergencias? Esto, fíjense que dice la cardinalidad y la participación. La participación es la cardinalidad mínima y la cardinalidad o cardinalidad máxima es la máxima. ¿Está bien? Cuando dice look here, lo que quiere decir es que la cardinalidad está al lado de la entidad de las instancias a las que se aplica. En este caso, 0,1 indica que las instancias de empleado pueden participar de trabaja para ninguna vez
o como máximo una vez. O sea, cada instancia es un empleado, entonces un empleado puede trabajar para 0 o un departamento. Ahora vamos al otro lado. Como es look here, la cardinalidad de departamento está pegada a la entidad departamento, a la entidad de las instancias a la que se aplica. Y dice 1 a n, porque en cada departamento trabajan 1 a varios empleados, con lo cual cada departamento va a participar de trabaja por, de trabaja para, una o varias veces. Va a estar vinculando el empleado con el departamento. Entonces, el empleado puede o no participar de trabaja por, pero el departamento sí va a participar una o varias veces con cada uno de los empleados que componga el departamento. ¿Está bien? ¿Se entiende? Lo de look Sí. here. En cambio, Luca Cross es al revés. Justamente, la cardinalidad que aplica al empleado, a las instancias de empleado, está del otro lado. Por eso es Luca Cross, mirar del otro lado. Y la cardinalidad que aplica a departamento está justamente del otro lado. Por eso está al revés que la de arriba. ¿Está bien? Entonces, si no sabemos qué tipo de notación está utilizando, si es look here o look across, fíjense que la lectura de una o la lectura de otra nos puede llevar a errores, porque son completamente antagónicas. Si yo leo la de abajo creyendo que es look here, voy a decir que el empleado tiene que trabajar como mínimo en un departamento y puede trabajar en varios, y en un departamento o no hay nadie o como máximo hay un empleado. Bueno, está al revés justamente de la semántica de dominio. Como es Luca Cross, es al revés. Lo que aplica empleado está acá. Un empleado trabaja para 0 a un departamento. La justificación de Luca Cross es eso, justamente, que uno puede leer de una forma más natural. Dice, un empleado trabaja para 0 a un departamento, como si fuera una oración. En un departamento trabajan 1 a n empleados. En cambio, en look here eso no lo puede hacer. Uno tiene que hacer un empleado trabaja para 0 a un departamento. En un departamento trabajan 1 a n empleados. Pero la justificación de look here es, che, yo quiero que la restricción esté pegada a la entidad a la cual aplica, a las instancias a la cual aplica, y no que esté del otro lado, pues es confuso. ¿Bien? ¿Y el Luca Cross cómo funcionaría si la interrelación tiene tipo, más de dos entidades? Te la regalo, básicamente, porque empieza a complicarse un montón la lectura, que es justamente otro de los justificativos de look here. Con Luca Krauss está muy lindo para 2, para una grado 2, pero para una grado 3, ¿qué hago? ¿Dónde pongo las cosas? Bueno, algunos autores prohíben las interrelaciones de más de grado 2, justamente por estas cosas, porque si no es imposible poner las cosas en lugar. ¿Está bien? Por ejemplo, esta notación, la de Information Engineering, no plantea que existan grado 3 o más de grado 2, porque, por eso saca el rombo, porque es una flecha entre una y otra, punto. No se puede. ¿Está bien? Esta notación, fíjense que es Luca Cross, si se fijan, tiene una pelotita blanca y un palito, justamente parecido al 0 y 1. El primer símbolo es la participación. Si es un palito, significa que es obligatoria, es un 1. Si tiene una bolita blanca, significa que es opcional, es un 0. Y después viene un palito o una pata de cuervo. ¿Está bien? Justamente el palito es 1 y la pata de cuervo es muchos, es un n. Por eso fíjense que dice 0,1 es Luca Krauss. Un empleado trabaja para 0,1 departamento, en un departamento trabaja 1 a n empleados. Esa es la de Information Engineering y la de CrossFit. La de CrossFit. Qué Exactamente, ganas la de de CrossFit. complicarse la vida con los dibujitos. Sí, sí, bueno. Esta, la de CrossFit, es la más utilizada de todas.
¿Está bien? Lejos es la que más van a encontrar por ahí dando vueltas. Lejos. En la Smart Rinabate, fíjense que también es Luca Crouse para la cardinalidad, para la mínima. Pero para la máxima es look here, lo cual la complicaron un poco más. Entonces, esta liñita única es 0, la liñita doble es 1. Participación opcional, participación obligatoria. Y la máxima está del otro lado. Entonces, un empleado trabaja para 0 a un departamento, y en un departamento trabajan 1 a n empleados. Es una combinación de ambas. Y la de Peter Chen es una mezcla de número también y simbología, y también mezcla, es look here y look across. La participación es here, la cardinalidad es across, entonces la bolita blanca es el 0, la bolita negra es el 1, y después tiene el 1 y el n. Entonces dice, un empleado trabaja para 0 a un departamento, y un departamento trabaja 1 a n empleados. ¿Está bien? ¿Por qué les muestro esto? Nosotros vamos a trabajar con esta, o los ejemplos en la teoría van a estar utilizando look here, con min-max, con cardinalidades mínimas y máximas numéricas. Pero ustedes se van a encontrar en la vida con esto, por ahí dando vueltas. Es importante que sepan que existe esta divergencia entre los autores, que sepan qué autor es y sepan cómo lo está representando, porque si no van a entender todo al revés o no van a entender nada. Y aparte, como esto es parte de la semántica de dominio, si lo entienden todo mal, bueno, van a entender todo mal la semántica de dominio, con lo cual no van a entender nada, básicamente. ¿Está bien? Esto igual es un lío lo que hicieron los autores y complicó un montón la cosa y no tiene ningún tipo de sentido lo que hicieron, digamos, ¿no? Está bien que podían no estar de acuerdo con lo que hizo Peter Chen originalmente, pero bueno, pero la idea era ponerse de acuerdo y no crear toda una familia de cosas que tienen tantas divergencias como posibilidades casi. Pero bueno, es lo que hay. Yo se los cuento porque ya me ha pasado que distintos alumnos en distintos autores han encontrado estas diferencias y han entendido todo al revés y después no nos ponemos de acuerdo. Entonces, mejor el que avisa no traiciona, sepan que esto existe, eh, sean pillos y tengan en cuenta, de acuerdo al autor que están leyendo, eh, tener en cuenta que puede haber muchas divergencias. Y en cuanto a la notación que está utilizando, si es gráfica, si es numérica, incluso a dónde pone las cosas, si es Luca Crouse o look here, o una combinación de Luca Crouse con look here. ¿Está bien? Yo no tengo problema que trabajen de la forma que quieren, porque a veces hay alumnos que ya han trabajado, o que se les complica. Por ejemplo, en una carrera que daba clases, al mismo tiempo, los alumnos estaban cursando análisis y diseño orientado a objetos. Y UML también tiene cardinalidades, se pueden expresar cardinalidades en UML y utilizan una notación Luca Crouse, UML. También mirar al otro lado, en las asociaciones, ya sea de agregación, de composición, de asociación simple, lo que sea, utiliza Luca Crouse. Entonces los alumnos se mareaban un poco, y entonces algunos decían, acá vemos look here, allá vemos Luca Crouse, yo prefiero usar todo Luca Crouse. Bueno, yo no tengo ningún problema mientras que lo aclaren. Si me dicen, profe, yo estoy usando todo Luca Crouse, o yo uso todo look here, por defecto es look here, no hay que aclarar nada. Pero si utilizan Luca Crouse por alguna razón, yo no tengo ningún problema, a mí no me molesta. Aclarémonos, porque si no, no sé cómo leerlo. Si hicieron todo al revés, o si están usando Luca Crouse, no sé. ¿Está bien? Yo no tengo ningún problema. Yo, en los ejemplos, siempre voy a usar look here. ¿Está bien? Así que no hace falta que aclare nada. Todos van a estar con look here. Si hay alguno que diverja de look here, les voy a explicar o les voy a decir, miren, este no está utilizando look here. ¿Está bien? ¿Se entendió? Tema cardinalidad. Sí, profe. Yo sí. Todo bien. Bien. ¿Está bien? Fíjense que lo que estamos haciendo justamente es clasificar, asociar. Obviamente que en esas abstracciones de clasificar y asociar nos estamos concentrando en solo lo que es relevante para lo que estamos llevando adelante nosotros. Si no es relevante,
no nos importa, obviamente. Y estamos volcando estas restricciones de dominio, en este caso, a través de la cardinalidad. A través de la cardinalidad estamos volcando restricciones de dominio. Restricciones de la semántica de dominio. Bien. Y un caso especial, como decíamos antes, de las interrelaciones binarias, o sea, que vinculan dos instancias, es cuando tenemos que vincular dos instancias de la misma entidad. En este caso, por lo general, en algunos autores les van a aparecer como interrelación unaria, porque están considerando que es una única entidad. Yo prefiero que el término de interrelación reflexiva, en el cual estamos vinculando dos instancias de la misma entidad. ¿Está bien? Es una interrelación común y corriente, con la particularidad de que vincula instancias de la misma entidad, tiene cardinalidades. Incluso también lo que se puede hacer es indicar en las líneas cuál es el rol que cumple el alumno, como para que quede claro a quién aplica la restricción, porque de esta forma, esto dice alumnos, tutor, alumno, ¿no? Tenemos alumnos que son tutores de alumnos y alumnos que son tutorados por alumnos. Bueno, ¿qué restricción aplica a quién? ¿Cuáles aplican al tutor y cuáles aplican al tutorando? Bueno, a veces es mejor poner sobre las líneas justamente el rol que ocupa cada una de las instancias de la misma entidad en esta interrelación. El tutor puede tener, no sé, o no, el tutorando puede tener 0 a 1 tutores, porque un alumno puede no tener tutores o puede tener como máximo 1, y cada alumno tiene que ser tutor de 1 en alumnos. Y acá ponemos tutor y acá ponemos tutorando, por ejemplo. Bueno, es una práctica común como para permitir entender mejor el esquema y que sea más autoexplicativo y no sea tan complejo de leer y no sea tan complejo de interpretar. ¿Ven? No solo indicar el nombre de la entidad, no solo indicar el nombre de la interrelación, sino también sobre las líneas, como es una reflexiva, indicar los roles que cumple cada uno como parte de esta interrelación, porque son instancias de la misma entidad. Y después lo que decíamos, además de las entidades y las interrelaciones que tienen su determinada cardinalidad y demás, tanto entidades como interrelaciones tienen lo que se conoce como atributos, que son esas características o propiedades que nos parecen de interés o relevantes para el desarrollo que estamos llevando adelante y que van a caracterizar a las instancias de esas entidades o de esas interrelaciones. ¿Bien? Cada instancia de esas entidades o de esas interrelaciones, para cada atributo, va a tener un valor en particular, que básicamente va a representar esa propiedad o característica de la instancia de esa entidad. ¿Está bien? Todas las instancias de una entidad o todas las instancias de una interrelación van a tener los mismos atributos cada uno. ¿Está bien? Ahí tenemos un ejemplo de entidades que están asociadas por una interrelación y tanto en las entidades como en las interrelaciones tenemos atributos. Las entidades sí o sí tienen que tener atributos, sí o sí. Es obligatoria la existencia de atributos en las entidades. Si tengo una entidad que no tiene atributos, tengo un error, básicamente. Algo está mal. Las interrelaciones pueden o no tener atributos. Pueden no tener atributos. ¿Está bien? También pueden tener, pero pueden no tener tranquilamente. No es un error si una interrelación no tiene atributos. Sí es un error si una entidad no tiene atributos. Básicamente no se justifica su existencia. ¿Está bien? La interrelación justifica su existencia, la asociación entre instancias de entidades. Esa asociación además puede tener atributos en sí misma, pero puede no tener ninguno. Solo su mera existencia amerita
y su relevancia amerita su existencia, digamos, ¿no? Los atributos, ¿está bien? Vamos a ver que hay de distintas características y con distintas particularidades, ¿está bien? Van a existir distintos tipos de atributos, ¿está bien? Una particularidad de los atributos es que pueden también tener cardinalidad de la misma forma que las interrelaciones. Recuerden que las interrelaciones teníamos las restricciones de cardinalidad para las instancias de una entidad y para las instancias de otra entidad. Los atributos también pueden tener cardinalidades. La cardinalidad mínima del atributo puede ser 1 o puede ser 0. Y también podemos tener cardinalidades máximas. ¿Está bien? Cuando la cardinalidad del atributo es 1, 1, 1 de mínima, 1 de máxima, o sea, es obligatorio, monovaluado, la cardinalidad no se pone. No tiene sentido. ¿Por qué no se pone? Porque la mayoría de los atributos, en su gran mayoría, todos van a tener cardinalidad 1 a 1. Van a ser monovaluados y obligatorios. Entonces, para desempastar y que sea más legible el esquema, esa cardinalidad no se pone, se asume, queda implícita. Ahora, cuando la cardinalidad no es 1 a 1, ya es, por ejemplo, 0 a 1, lo que sería opcional monovaluada, se tiene que indicar la cardinalidad. O sea, cada empleado, cada instancia de empleado, puede o no tener valor en el atributo cargo. Y como máximo puede tener un único valor. Lo mismo con el interno. Puede o no tener un interno y como máximo puede tener un único interno. ¿Está bien? Así como tenemos las máximas, tenemos la mínima. Perdón, así como tenemos las mínimas, digo, tenemos las máximas. Y también podemos tener cardinalidades como esta, 0 a n o 1 a n. Entonces, esto es un atributo obligatorio multivaluado. O sea, cada empleado tiene que tener sí o sí un teléfono como mínimo, pero puede tener varios teléfonos asociados. Cada instancia de empleado puede tener asociado 1 a n valores en el atributo teléfonos. Recuerden que acá no estamos en el modelo relacional. El modelo relacional, por primera forma normal, nos obligaba a tener dominios simples y atributos monovaluados. Acá estamos en otro mundo, estamos en modelo entidad-interrelación, haciendo diseño conceptual. Esas restricciones no aplican. Acá podemos tener atributos multivaluados tranquilamente para las instancias de las entidades y también para las instancias de las interrelaciones. Entonces, en realidad, cada atributo tiene asociada una cardinalidad. Cuando es 1 a 1, no la ponemos, porque es la mayoría de los casos, entonces de forma implícita sabemos que dice 1 a 1. Si es distinta, 0 a 1, o sea, opcional monovaluado, 0 a n, opcional multivaluado, o 1 a n, obligatorio multivaluado, ponemos la cardinalidad asociada al atributo para cada una de las instancias de la entidad. ¿Está bien? ¿Sí? Ok. Sí. Después, el modelo tiene otras particularidades. ¿Está bien? Son extensiones que se fueron agregando después, en algunos casos, y tienen que ver con otras características de los atributos, como son los atributos compuestos, los atributos identificadores, los atributos calculados y con las generalizaciones. ¿Está bien? Vamos a dejarlo por la clase de hoy, lo dejamos acá, retomamos la clase que viene, vemos los otros elementos del modelo que tienen que ver con distintos tipos de atributos y las generalizaciones, algunas particularidades más y nos adentramos en la confección o la realización del diseño
de llevar adelante el diseño a través del uso del modelo entidad-interrelación. ¿Está bien? ¿Les Ok. parece? Para no aburrir, lo dejamos acá, lo seguimos la clase que viene. Ok. Bueno, Bueno, Bien. Y consulta, Sí, Teo. asumo que hay algún TP de este tema. ¿Hay algo que podamos ir haciendo de ese o Sí, o habría que ver sea. eso primero? Ujú. Esperen que... ¿Está bien? Este es el TP. Hasta la parte de cardinalidad, hasta acá, lo pueden realizar completamente. ¿Está bien? No, la parte de acá, algunas ya podrían empezar, pero otras no. ¿Está bien? Básicamente acá empieza con algo muy simple, ¿está bien? Reconocimiento de entidades, o sea, intentando clasificar, leer estas palabras o estas frases y tratar de ver si representan entidades o si le da ustedes creen que eso representa una entidad o no representa una entidad. Por ejemplo, no sé, cliente. En un determinado contexto donde existen clientes, ¿parece representar una entidad o parece representar otra cosa? Bueno, temperatura. ¿Qué parece representar? ¿Una entidad? Bueno, da más la idea de un atributo, ¿no? La temperatura, por lo general, no es un hecho, sino es una propiedad o una característica asociada a un hecho. Lo mismo con las interrelaciones. ¿Cuál de estas les parece que es una interrelación? Compras, tiene, cliente, pertenece a, cálculo de impuestos de ventas. Bueno, peso. ¿Qué es? ¿Una interrelación? ¿Es un atributo? ¿Es una entidad? Empezar a jugar un poco con eso. Ese es el primer ejercicio. Luego, determinar entidades e interrelaciones de las narrativas. Solo entidades e interrelaciones. Solo eso. Nada más. No atributos, no nada, no cardinalidades todavía. Si podemos poner las cardinalidades y las podemos determinar mejor, pero acá lo que pide es entidades e interrelaciones solamente. Plim, 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 plim. Lectura de cardinalidad. ¿Está? Acá hay un diagrama o un esquema existente con las cardinalidades, con todo. Y acá lo que nos pregunta, con todo no, porque le falta un montón de atributos, pero tiene algunos atributos nada más. Lo que nos pregunta es si las frases que están expresadas acá, nosotros podemos indicar si es verdadero o falso a través de la lectura del esquema que está representado acá. ¿Podemos determinarlo o no podemos determinarlo? Entonces, ¿es verdadero, es falso o no se puede saber a partir de la lectura del esquema? Y después viene la parte de cardinalidad, donde tenemos que modelar entidades e interrelaciones, pero además especificando cardinalidades mínimas y máximas. No todavía atributos, solo cardinalidades. De vuelta, estas narrativas son viejas, pero están puestas adrede, de forma deliberada, porque permiten justamente jugar con este tema de las cardinalidades y demás. ¿Está bien? Van a ver que aparecen términos de, de hombre, mujer o cosas por el estilo. Bueno, está puesto un poco adrede para ver cómo representamos esto y podemos establecer variantes. Es decir, bueno, esto era antes. Y ahora que la ley permite que las personas se casen sin ningún tipo de restricción de género, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo representamos esto? ¿Cómo haríamos representar esto si esto se representa en otro país, como por ejemplo Arabia, donde una persona de género masculino se puede casar con varias de género femenino? ¿Cómo? Bueno, la idea es jugar un poquito con eso. ¿Está bien? Acá está una narrativa, después lo vamos a hacer juntos y vamos a empezar a variar un poquito cómo, de acuerdo a las restricciones cambiantes,
cómo cambia la representación que le podemos dar en el esquema de esas restricciones de la semántica de dominio. ¿Está bien? Acá con empleo, con autoplan y Sarabraza, hasta acá, ya acá, a partir de acá deberíamos tener todos los elementos del modelo como para poder construir esos eh, esquemas completamente. Las narrativas van de algunas un poco más peladas, a otras un poco más completas. ¿Está bien? Y otro ejercicio que pueden hacer también, fíjense que las narrativas van un poquito cada vez más, un poco más, más completas. ¿Está bien? Y después, si quieren más, digamos, está bien, más narrativas, recuerden que en los ejercicios del campus, en los ejercicios no, perdón, en los preparciales del campus, como en esos preparciales se tomó diseño conceptual, voy a cerrar esto tengo que actualizarlo, poner una versión un poquito más nueva. En los preparciales, que están acá, acá, vamos a abrir y vamos a abrir También hay narrativas para hacer diseño conceptual. Justamente está en los exámenes, está planteado hacer diseño conceptual. Así que también ahí tienen narrativas para hacer diseño conceptual a partir de las narrativas que se tomaron en los exámenes. Y acá hay otro por acá. Vamos a ver, vamos a ver. Acá hay otro. Ok. Acá tienen otro más. ¿Está bien? Estos de los exámenes están un poquito mejor redactados, son un poco más sencillos, están más resaltados los conceptos como para que los tengan en cuenta y le presten atención y demás. La redacción es un poco mejor y es más completa, digamos. También tienen atributos, tiene todo más completo, digamos. Igual que en el práctico, ¿dónde dejé el práctico? Acá. Estos, por ejemplo, los últimos, esto de acá, por ejemplo, este de empleados del municipio, este de infracciones e inhabilitaciones, este del zoológico, ¿está bien? Están bastante completos, ¿está bien? Hay muchos ejemplos de municipios y cosas por el estilo. Acá se miran, habla de vecino cumplidor y este habla de consulta popular. Bueno, yo trabajé muchos años en un municipio, digamos, y todas esas narrativas y todas esas restricciones de dominio y demás hacen referencia a casos reales, obviamente que más edulcorados y simplificados y pequeñizados y demás, porque las realidades son bastante más complejas, pero están basadas en cuestiones todo lo que habla en referencia a un municipio están basados en casos reales, pero un poco edulcorados, porque la complejidad era bastante más alta, pero están planteados en base a casos reales existentes, digamos. ¿Está bien? Pero bueno, perdón, respondí a tu pregunta, Teo. Sí. Bien, perfecto. Ah, No otra pasen de acá. cosa, te quería ¿Sí? avisar que la Normalization Tool que está en el campus dejó de estar disponible de nuevo. Ah, ¿de vuelta murió? La usaron 2 veces y murió. Sí, Y bueno, habrá que buscar de vuelta si la mudaron de lugar o si la dieron de baja, no sé qué pasó. ajá. Bueno, qué loco. Pensamos que la habíamos encontrado, o por ahí no quieren que la usemos. Se dieron cuenta que la estábamos usando y la sacaron. No, también puede ser porque estaba usando algo de Azure, por ahí era un alojamiento medio gratuito o temporal y se les venció o algo por el estilo. Bueno, después vemos si Sí. le encontramos la vuelta. Bueno, Bueno, che, lo, lo gracias. dejamos acá. Cualquier cosa me escriben, me avisan
Yo ahora les mando, en un ratito les mando la encuesta. Dale, nos vemos. Bueno. Chao, profe, Nos gracias. vemos. Nos vemos, abrazo a ustedes. Cualquier cosa me chiflan. Muchas gracias. Chao, nos Nos vemos. vemos. Chau, chau. Chao, gracias, nos vemos. Nos vemos, buenas noches.